Hola, soy Patricia de Kinda Cute Cards. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer unas flores de papel con efecto avejentado. Esta hoja con distintos tamaños de la misma flor podéis encontrarla en mi blog en el enlace que aparece en el vídeo o en la descripción. Podéis recortarla por dentro de las líneas con las tijeras o con una cuchilla. Si tenéis alguna máquina de corte, podéis cortarla con ella. La imagen está en JPG. Necesitaréis transformarla en SVG o el formato que utilice vuestra máquina. Podéis hacer la flor de diferentes tamaños dependiendo de cuántas de las piezas uséis, poniendo una encima de otra. Para dar color a la flor, utilizo tintas Distress y una esponja de maquillaje cortada. Lo que hago es añadir tinta en el centro de cada flor con la esponja. Después añado agua y pongo las piezas todas juntas en el orden que van a tener. Con cuidado voy envolviendo cada flor una dentro de otra. En la de fuera añado otro poco de tinta y agua. Hago otra flor más pequeña usando tinta morada. Las tintas Distress reaccionan con el agua, se disuelven y se dispersan. Queda un efecto muy bonito. Al final, para no poner perdida toda la mesa, cambié el papel por un trozo de poliespan. Es una bandeja de tomates de las que se pueden encontrar en el supermercado. También podéis usar varios colores a la vez para hacer las flores. En este caso estoy haciendo flores azules y rosas. Cuando ya está hecho todo, dejo que se seque un poco. Se puede acelerar el proceso utilizando una pistola de calor o un secador de pelo. Antes de que esté completamente seco, hay que separar cada una de las flores. Con cuidado, porque al estar húmedas es fácil que se rompa el papel. Como se ve, la tinta se ha dispersado en la flor y el papel está arrugado. Al estar todas las flores enrolladas, también se ha teñido algo la parte de fuera de cada flor.
Después de separar las flores, dejo que se sequen casi completamente antes de terminarlas. También podéis acelerar el proceso usando la pistola de calor o el secador de pelo. Así es como lo hice yo, pero no lo he grabado porque no me llegaba el cable. Cuando ya tenéis las piezas casi completamente secas, yo os sugiero que las peguéis con una pistola de pegamento. Yo uso Tack It Over and Over porque, como os digo, no me llegan los cables desde el enchufe a donde tengo la cámara grabando. Este pegamento pega cuando está seco, por eso no tengo mucha prisa en poner las piezas. Además, al no estar el papel completamente seco, puedo modificar un poco la forma de cada flor según la voy pegando. Para terminar, añado unas perlas en el centro, intentando que mi ayudanta no me las quite en el proceso. Espero que os hayan gustado las flores. Podéis usarlas para tarjetas, scrapbooking, usando un pegamento libre de ácido, o hacer ramos o centros de mesa. El pegamento Tack It Over and Over funciona bien, pero no es libre de ácido. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.